Hola amigos de Historia de Bucaramanga, estamos en una emisión más semanal de nuestros videos. Hoy estamos en la sesión número 3, emitiendo desde la panadería El Maná del punto de cabecera de la carrera 35A con 52. Hoy nos encontramos con don Gustavo Sorzano Bautista. Don Gustavo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Me trajeron amarrado, Diego. ¿Me trajeron amarrado? Ah, bueno, sí. Sí. El Maná está cumpliendo 57 años. Estamos todavía nosotros en un marco de celebración y estamos trayendo invitados que nos hablan de la Bucaramanga del pasado. Y don Gustavo tiene muchísima historia que contarnos. Claro, duró muchos años por fuera, pero dijo: tengo cualquier cantidad de abriles, pregunten lo que quieran, ¿cierto? 80 años tengo, bueno. ni más ni menos. Listo, o sea que hay mucha historia por recopilar. Para los amigos que conocen a don Gustavo, entonces les mandamos un saludo. Le vamos a mandar un saludo a Juan Francisco Gliastri. Ah, ese era el que quería Hola, que viniera Juancho. primero. Sí. Bueno, Sí. Ogli. Ogli, ¿cómo estás? Bueno, resulta que para los que no conocen, Radio Bucaramanga fue la primera emisora que hubo en Bucaramanga en 1934. Fue la tercera emisora en Colombia. Y la tercera en Colombia. La radio llegó a Colombia en 1929 y ya para el año 34 teníamos radio en Bucaramanga y su primera sede fue en el edificio del pabellón de carnes de la Plaza Central, que es el edificio que hoy en día está abandonado. Ahí funcionó la primera sede, la segunda ya fue en el Pasaje Cadena. El Pasaje Cadena. Y ya después fue cuando llegaron a la Casa Lubinos y bueno. Sí. Exactamente. Y algo interesante de la historia de Bucaramanga fue que antes de construir el edificio Colseguros, su familia hizo un edificio de Radio Bucaramanga que era en forma de radio. Sí. Lo diseñó Renato Martínez. Renato Martínez Gajardo. Exactamente, chileno. Un arquitecto, él era chileno realmente, sí. ¿No? Pero se volvió santanderiano y desafortunadamente mi memoria se me escapa, pero fue ni más ni menos que el papá de una importantísima artista colombiana cuyo nombre en este momento no recuerdo. Bueno, así fue. En fin, a buscar, pero se me van a olvidar muchas cosas, porque bueno. A los 80 uno quisiera que se le olvidara todo. Sí, Renato Martínez diseñó muchas de las casas icónicas de Sotomayor y sí, el último edificio fue el Chile. Sí. Ahí en la 36 con 17. Muy olvidado, ese es un arquitecto al que se le debería hacer un homenaje. Ando recopilando información para precisamente hacerle un homenaje porque fueron muchas las casas que diseñó. Bueno, ya después en los 70 vino la construcción del edificio Colseguros y... En el 74. 74. 74. Y su señora madre, doña Pola, que estuvo viviendo ahí hasta el final de sus días, ¿no? Cuando 98 Mamá años. murió en 98 años en el 2013. 2013. 2013, sí. Bueno, y su papá sí tristemente se fue más temprano. Papá se fue en 1975. Sí. Un infarto fulminante se lo llevó. Estaba muy joven, tenía 63 años. Sí, todavía le faltaba mucho camino, o sea que él no alcanzó a ver mucho por aquello de que joven es cualquier persona de la edad de uno o menos. Sí, bueno. Sí. Bueno, amigos, para los que no conocen, escriban en Wikipedia Gustavo Sorzano Bautista. Ahí aparecen. Qué pena. Revisen todo lo que ha hecho. Muchísimas cosas. Son muchas cosas las que nos puede comentar usted. Ay, sí, pero no quisiéramos que entráramos en estos raudales. Porque, bueno, ahí está escrito, allá está un libro. Sí. El que quiera saber, que se ilustre. Yo odio hablar de mí mismo, créanme. Ah, bueno. Bueno, pero como estamos ya le digo, aquí me trajeron amarrado. Ya una vez le saqué el quite, ¿no? Ah, sí, pero esta vez no se pudo escapar. Él no pude, porque yo a don Enrique Ruiz, que es de mi mayor estima y cariño, y toda su familia, no le podía decir que no. Ah, entonces, bueno. Me tocó, pero bueno, don Gustavo, entonces, bueno, usted estuvo un tiempo por fuera, estudió en Estados Unidos, se graduó, más o menos cuando se estaba graduando era que estaba comenzando el Maná, por allá en el 66. Yo tengo una anécdota muy divertida con ellos, que la misma familia no la conocía. Resulta que mi hermano Jaime, que era quien realmente manejaba la radio después de que, pues ya él asumió,
por ahí por los años 60 se le asumió el control de la radio y se fundó Radio Bucaramanga y Radio Géminis, que fue la primera Géminis radio estéreo también en Bucaramanga. La casa mía estaba en el último piso del edificio Colseguro. Sí. Y cuando yo llegué, entonces la Débora, que era digamos casi que la muchacha también que nos crió, siempre decía a las 4 de la tarde, ay, me tengo que ir por el pan a la panadería de don Jaime. Ah, ok. En algún momento dije, bueno, ¿y a qué hora Jaime puso panadería? Y entonces fue que cuando me enteré un día que pasé por la 16, porque la casa mía era en la 37. Claro. Ahí en la 16, que es que ella iba y traía del pan de El Maná. Así fue como conocí la panadería El Maná. Y desde entonces pues soy ¿cómo se llamaría? Un adicto al maná. Ah, bueno. Tenían razón los judíos, Sí. cuando les caía esa vaina en la cabeza en el pleno desierto. El maná aquí cae en Bucaramanga. Resulta que mi hermano Jaime y don Enrique eran íntimos amigos. Jaime dictaba clases en el Damaso Zapata y allá se hicieron íntimos amigos con don Enrique. Ah, sí. Esa es la historia, sí. Ah, bueno. De tal manera. Pertenecimos a la fundación de la escuela. Claro. Empezamos con el eléctrico, con el asunto de refrigeración. Ah, bueno. Ahora es el asunto de la primera escuela de Sí, con las unidades tecnológicas. Cuando Las nació unidades ahí. tecnológicas. Sí, claro. toda la cosa y yo me retiré para retirarme porque ya estaban por estudiar un equipo para estar estudiando electrónica. Entonces ese aparato no lo sacaron, estaban guardados ahí. Sí. Nosotros nada de laboratorio. Yo fui el primero que me salí. Después de salir, hay veces salió. También. Se retiró en ese. Sí. Ya estaba terminando, ya creo que le faltaba los semestres. Así fue como Sí. desde aquel entonces nos une la amistad con la familia Ruiz. Ah, bueno. Yo regresé a Bucaramanga en el 2012. Sí. Había tenido un pequeño accidente cerebrovascular que me produjo la... ¿Esto es para mí? ¿Mi café? Oh. ¿Sí? ¿Gratis o me toca pagar? Ay, bueno. A alguien se le cayó el pañuelo. Los sonidos estamos emitiendo en vivo, estamos desde el Maná y precisamente los amigos que nos siguen en estos videos dicen que parte del encanto es esto, que es en vivo, ¿sí? Claro. Vamos en vivo y entonces esto es precisamente lo que les gusta, ¿no? Cuando regresé en el 2012, ya le digo, tenía este pequeño accidente cerebrovascular que me produjo la falta de oxigenación de Bogotá, razón por la cual me tocó venirme para Bucaramanga. Sí. Entonces mi cardiólogo, el doctor Luengas, me dijo, usted tiene que hacerse ver inmediatamente de un neurólogo y me mandó donde Nora. Sí. Entonces así fue como conocí a Nora Ruiz y Nora Ruiz, hija, Pereclara, neuróloga, la hija de don Enrique. Aquí está, debería venir acá a saludarnos. Claro. Debería venir acá a saludar la cámara. La cámara de También Caerás. Encino acá, Entonces, bienvenida. así Sí, fue, sí, sí. venga para acá, Norita, venga para que sepan. Para que la vean los Claro. amigos. La- Sí. Norita dijo que yo no tenía remedio, entonces desde ya no me preocupo no fue tan mucho. bueno el tratamiento. Sí. Pero Ah, bueno. como tenía un poco torcida la cara, que aún la tengo un poco torcida, entonces me habían recetado un poquito de Botox para mejorar la gestualidad y cuando me lo fueron a poner, yo no resistí las agujas y entonces terminó poniéndoselo. Nora terminó poniendo el Botox. Ah, sí, Yo sí. no debería decir esto porque nos regañan en la Eso hay que EPS. editarlo. Sí. Ay, bueno, así fue. Bueno, don Gustavo, ¿qué Hablemos de recuerda Bucaramanga. Usted? Exacto, ¿qué recuerda usted de la Bucaramanga cuando estaba usted No, niño, pero joven? imagínese,
Yo cuento cosas que la gente dice Gracias. que yo me las invento. Sí. Pero mi casa estaba en la calle 37, número 1553. Ujú. La casa que originalmente había hecho el viejo Lubinos, y por allá en el año 24 la compró mi abuelo. Sí. Cuando regresó, él era ministro de guerra y regresó a Bucaramanga, entonces pues ya no le servía Piedecuesta, que era donde vivían todos los orzanos, y se vino y se pasó a esa casa, y en esa casa nací yo. Esa casa bueno. era gigantesca porque iba desde la 37 hasta la 35. Sí, claro. Como no estaba la calle 36 cuando la eso. calle 36 no existía. Esa Una casa casota. era una delicia porque pues media casa era casa y el resto era selva. Muchas personas pasaban y dicen que les gustaba pasar y mirar los jardines que se veían allá desde la casa. Claro. Sí. La Rebeca. La Rebeca. La famosa Rebeca, sí. Sí. Bueno. Y bueno, yo ya le digo, eso era. Yo pasé una infancia muy feliz porque eso era. En esa época estaban las películas de Tarzán de moda. Entonces eso allá atrás, pues era técnicamente, porque ya no había mulas, ya no había pesebrera, ya eso era un baldío. Luego pasó la 36, Sí, partió ya. en dos la casa, Exacto. y eso fue en el año 1950. Sí, para los 50 52 fue que se inauguró ese tramo. Ese tramo se inauguró y quedó una plazoleta muy rica que usábamos Claro. mucho, que era el Parque de Benjamín Herrera. Benjamín Herrera, sí señor. No sé dónde está esa estatua. porque No, era pues un imagínense que busto muy bonito. ese busto se lo llevaron para el frente del Parque Turbay y hace poco se robaron precisamente ese busto, el de Benjamín Herrera, hace el año pasado. Ah, qué lástima, era muy Sí, bonito. Sí. Lo recuerdo Y, mucho. bueno, o sea que usted recuerda Y perfectamente el enfrente edificio de estaba correos. El más bello edificio Art Deco que tenía Bucaramanga. Sí. Que era el Palacio, así se llamaba, Palacio de Telégrafos Sí. y Edificio de correos y telégrafos. Palacio de Correos y Telégrafos. Ese era el nombre oficial. Sí. Un absoluto muy bello edificio en granito verde. Y ahí jugábamos muchísimo porque tenía unas escaleras que eran como unos deslizadores. Sí. Lástima que ese edificio no sobrevivió, o sea, no, era imposible. escasamente porque pasó estaba en 30 años y lo todo el derribaron. eje de la 36 con 15 ahí estaba. O sea, que ni modo lo tumbaron. Pero yo vi cuando ese edificio cayó como otro gigante. ¡Oh! Sí. Lástima ese edificio. Sí, Sí. muchas personas que recuerdan a ese edificio lo recuerdan Era con muy mucha bonito, nostalgia. realmente muy Sí. bonito. Y la casa de ustedes también, que era muy bonita. Sí, bueno, los orzanos la tumbando cuando ya no quisieron más. Bueno, y en su momento ese edificio Colseguros también muy impactante visualmente, o sea, muy innovador en ese momento, en los 70s, ese edificio, porque todavía es un edificio bonito. O sea, el diseño. Lo diseñó, lo construyó Martínez Villalba Sí, y lo diseñó, por el camino me acordaré, muy querido, muy amigo mío. Ay, Dios mío, en este momento se me tengo que escapa. revisar, ahorita tampoco me acuerdo, pero bueno, sí, fue Sí, Pilonieta. Pilonieta. Mario Pilonieta, que Pilonieta fue el muchos de los diseñador, edificios sí. icónicos de Bucaramanga son de él. Lo La diseñó Cámara de él. Comercio. Junto con Auro Martínez Villalba, que era un excelente diseñador y muy buen arquitecto. Sí, Sí. Pero vea, yo me acuerdo de la calle 37, cosas que la gente no cree y que dice que yo me las invento. La calle 37 era empedrada, ajá. no era pavimentada, era empedrada en B. Y por ahí de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, todos los días bajaban montones de reses para el matadero que debía ser ahí más abajo, de averiguar dónde era el matadero. Sí, Por ahí va, y siempre era el susto de que, porque la reja de la casa permanecía abierta siempre. Y la época en que se podía tener todo abierto. Y era el susto, muchas veces las vacas se metían sí. al jardín de la casa, y entonces había que espantar. llegaban hasta el comedor allá a ver Porque qué se le había. comían las matas de flores, los anturios y los tulipanes que mi mamá con tanto ahínco. Ah, bueno. Usted estuvo, recuerda hasta qué año, hasta cuando se fue para Estados Unidos, ¿no? Yo viví en esa casa hasta que me fui.
Sí. Yo me fui en el año 1962 y ya nunca más volví a Bucaramanga. Ah, bueno. Hasta ahora. Hasta ahora que volvió en el 2012. Claro. Sí. En 2012 tuve un periodo muy pequeño, en el 93 que vine, porque pues, yo me había vuelto una anacoreta. Ajá. Y vivía en la laguna de Ubaque. Allá construyó allá una pequeña casita en la laguna de Ubaque y me fui a vivir allá. Sí. Me harté del mundanal ruido, como dicen. Ah, bueno, pero interesante. Muchas pompas y muchas glorias, y me fui a vivir porque había terminado. Yo hice 5 años de psicoanálisis. Sí. A mí me encanta contar esta historia porque creo que muchos santanderianos la necesitan y muchos políticos también. Yo hice 5 años de psicoanálisis con el maestro Guillermo Ballesteros. Y eso era 3 veces a la semana. Eso es empezar una disciplina de 1 hora, 3 veces a la semana, uno siendo el director de una de las agencias de publicidad más importantes. Eso fue complicado, pero lo hice. Sí. Y cuando terminé a los 5 años me di cuenta de que yo me había pasado toda la vida viviendo para los demás y no había vivido para mí. Interesante reflexión, ¿no? Claro, y entonces dije, hay que, esto tenemos que revertirlo. Entonces fue cuando compré ese terrenito en la laguna de Ubaque, cerca a Bogotá, pues no tan cerca, 1 hora de Bogotá, y allá construí una casita, Seguscúa se llama, Sí. a la que no puedo volver. No puedo volver por mi problema de oxigenación. Sí, ya por cuestiones de salud. De salud. Sí. Sí. Uno... Bueno. Es que si yo lo hago me lo echo encima, yo me conozco. Sí, y queda grabado en vivo. Bueno, cosas que recuerdo de esa época. Todos los días pasaba un entierro con carrozas de caballo. Eso es otra cosa que no se me olvida jamás. Pasaban por la 13. Bajaban por la 37 y en la 15 cruzaban para el cementerio. Sí. Que era el funeral. Era el funeral barato. Sí. Funeral barato. Y había otro, funeral caro. En algún momento, esa caro. terminó siendo. Ahora son más, el funeral caro ahora. En algún momento, después terminó siendo funeraria San Gregorio, pero era el funeral barato. Era el más usado de la época. Sí. Y yo sí recuerdo, me decían que esa carroza que ellos tenían me dijeron. Era muy bonita. No, alguien me dijo que ya no están, que las vendieron, no están en Bucaramanga, se las llevaron. Iban los ataúdes y vendieron. Se fue para Pereira, otra para la chica, y la otra tercera. Sí. Ya. Pero era todo un espectáculo. Yo incluso en el grupo todo el mundo bajaba, todo el mundo bajaba a pie, obviamente. Eso era con mucho pompo y circunstancias. Ahora morirse no tiene gracia. Creo que por 500.000 pesos lo matan a uno, entiendo. Bueno, sí, exacto. Eso era un espectáculo, salir, ver esos entierros en la carroza. Era algo muy majestuoso, ¿sí? ¿Qué otra cosa recuerdo de esa época? De la emisora, ¿qué recuerdo? Mucho de la emisora, imagínese, porque eso marcó. Pues empiece usted por decir, el primer internet que hubo fue la radio. Sí, exactamente. Simplemente que era de una vía, no 2 vías, excepto cuando se hacían programas de 2 vías. Sí. Sería el equivalente al internet. Pero lo que es interesante es pensar. Y yo cada vez que reflexiono sobre eso, porque no alcancé a disfrutar a mi papá, uno se pasa toda la hijuepuerca vida peleando con el papá. Y finalmente, cuando ya se gradúa y uno empieza a tener algo de ser uno, finalmente de conciencia, claro. Pero eso uno se vuelve inconsciente toda la vida. Pero cuando uno tiene un poquito de conciencia, finalmente empieza a entender a sus papás. Sí. Y entonces cuando yo empecé a entender a mi papá, porque papá era supremamente psicorrígido. ¿Pido la palabra un segundo? Sí, señor. Nos hablan, esto es en 3 vías, internet. El señor Robinson Gallego les envía un saludo desde Medellín a Diego, a su invitado. El señor Edgar Serrano Gómez, Radio Bucaramanga. Ya lo iba a saludar, pero bueno, Edgar se me adelantó, y también a Fernando Ardila. Ya iba a saludar a don Edgar. Ya vamos para allá, amigo Edgar. Pero es que apenas estamos en los comienzos. Sí, Edgar ya es de la parte moderna, ya es de la parte moderna de Radio Bucaramanga. Sí, señor. Bueno, sigamos, don Gustavo.
Toca que me recuerde. Bueno, estábamos hablando de la emisora cuando empezó. Bueno, sí, la reflexión de pensar la capacidad que tuvo Gustavo Solórzano Jiménez, mi padre, de ver cómo se iba a volver de importante la radio en una sociedad donde para empezar no había radio. No había, sí. Eso es como salir a vender ahorita. Venga, yo le vendo un acelerador de hadrones, ¿ok? Sí. ¿Y eso como para qué tiene? No, mire, eso usted puede abrirlo y entonces va a escuchar y yo le voy a transmitir novelas. Eso era hablar en griego puro. La gente no entiende la importancia que fue el derrumbimiento de la radio porque es el principio de la modernidad. Exactamente. Antes que cualquier otra cosa. Sí. Total que en eso mi papá fue muy avanzado y afortunadamente estuvo a su lado Apola Bautista de Solórzano, que fue la persona que manejó. Mamá fue la primera ejecutiva que hubo en Bucaramanga, mientras que todas las señoras y amigas se dedicaban a jugar canasta y otros ministerios. Mamá siempre se está inventando negocios. Parecía que fueran Ruiz. Hay una historia interesante que me estoy acordando en este momento de cómo vincularon a Fernando Ardila y cómo llegó Edgar Serrano de Radio Bucaramanga. Estamos hablando de la época moderna. Pero ya me acuerdo. Sí, sigamos con la más tarde contamos esa cuando historia. Lleguemos a la historia y luego llegamos a la era moderna y luego llegamos a la actual, que pues Fernando es prácticamente de la edad actual. Sí. Radio Bucaramanga hizo muchas cosas interesantes. Papá había ido a California y había tomado unos cursos, porque en esa época no existía tampoco formalmente, digamos, la carrera de ingeniería electrónica, sino había una cosa que se llamaba radiodifusión. Sí. Que era cuando se empezaron a manejar toda esta cantidad de equipos. Y venían muchos americanos, muchos compañeros de mi papá y muchos profesores venían a mi casa permanentemente. Recuerdo muchos de ellos, recuerdo al señor se me olvidaron, carajo. Bueno. No llega usted a 80 años sin que con la memoria perfecta, al fin y al cabo. Y eso que tengo mi neuróloga de cabecera aquí al lado. Bueno, aquí. Sí. Le está haciendo publicidad. Sí. Papá ensambló junto con esta gente los primeros equipos de la Radio Nacional de Colombia. También eso fue otro hito que de alguna manera se ha olvidado. Papá fue fundador junto con William Hill y Fernando Londoño de Caracol. Sí. Esas tres, la Radio Bucaramanga, La Voz de Medellín y la Nuevo Mundo de Bogotá, fundaron Caracol. Y durante muchos años Radio Bucaramanga estuvo como con el sonsonete y el jingle de Caracol. Sí. A ver, ¿qué más recuerdo de esa época? Bueno, había un taller gigantesco detrás de la casa donde estaban todos los equipos y se reparaban porque todo había que repararlo aquí. Nosotros, gracias a eso, viajábamos mucho a Estados Unidos porque había que estar trayendo repuestos y tubos y toda clase de aparatos, porque eso... Música también para la época de la música muy rápidamente empezó a desarrollarse toda la parte de la radiodifusión y eso había que estar al día. Radio Bucaramanga también tuvo la primera emisora de FM, porque la FM se utilizaba era para enlazar los equipos de la radio con los equipos de los transmisores. Pero Radio Bucaramanga tenía su licencia independiente y transmitía cuando empezaron a salir los radiecitos que tenían FM, los radios Sony de pilas, que eso también fue una innovación maravillosa, porque entonces la radio se explotó. Empezando que ya el sonido pues era estéreo y ya era un sonido más bonito. Pero le iba a echar ese otro cuento. No quiero sonar pedante porque además esta palabra es fea y huele feo también. Pero déjeme decirle que nosotros hicimos un experimento muy divertido con mi papá y mi hermano Jaime, que fue
en los 35 años de Radio Bucaramanga le dijimos a la gente, bueno, vamos a entrar para que ustedes escuchen qué significa oír en estéreo. Y entonces en esa época estaban saliendo los discos en estéreo, que venía un tren que se venía, se sentía que pasaba, sí. Y todos esos experimentos, porque pues el estéreo no existía, todo era monofónico. Bueno, yo soy un poco monofónico, perdí un oído también. Bueno. Pero hicimos una cosa muy divertida, es que pusimos por un canal, por FM. Entonces le dijimos a la gente, sintonice su radio FM en la frecuencia de, creo que era 9570. Era 95, sí, señor. O 100 algo. 100, no, 9570, claro. Yo la escuchaba, sí. Joven. Hay un aviso de prensa, yo lo tengo. Sí. Está. Y en esa época era como 870 kilociclos. 880. 880. AM. El AM va a pasar el otro canal. Entonces póngalo uno a la derecha y el otro a la izquierda. Sí. Y entonces pasamos por primera vez en Bucaramanga, en estéreo, a través de 2 emisoras diferentes. La una transmitiendo una cosa, era lo mismo, pero un canal llevaba el ruido, el ritmo, y la otra los cantantes. Bueno. Sí. Esas cosas se hicieron, todas esas locuras, claro. Y además que la cordura nunca ha sido una de nuestras grandes cualidades, menos mal. La música... Creo que por ahí tampoco. Sí, la música de Géminis Estéreo era exclusiva, eran realmente los discos que traían ustedes de Estados Unidos. Sí. Sí. Y era muy divertido porque había 2 vertientes en la radio. Estaba Jaime, que era 100% jazz. Sí. Y estaba Gustavito, yo, que era 100% clásico. Ajá. Habíamos tenido a la abuela Matilde, que era concertista de piano, y sí. Ella fue la que me indujo en la radio, y en Radio Bucaramanga había 2 programas de música clásica, y a mediodía además se pasaba un programa lindísimo con la rondalla bumanguesa, que se llamaba la Ronda Musical de Mediodía. Sí, señor. Claro. Con la rondalla bumanguesa, que yo me acuerdo de los originales de uno de los pianistas muy querido, le llamaban Mano Trapo, porque cada vez que tocaba el piano lo desafinaba. Sí. Estaba el flautista Peñaranda, muy querido, lo recuerdo. Plancho, que siempre llegaba en una borrachera que no se tenía, era el del contrabajo. Entonces había que ayudarle. ¿Tenía el contrabajo? Sí. Sí. Chistosísimo, era esa época. Pero bueno, esa bella música. Y conocí una música que yo no se volvió a oír, que fue la música del tío abuelo de los Guerrero. Sí. Que fue un gran compositor de Alfonso Guerrero, un gran compositor de danzas, contradanzas, y hay una música muy bella. Recuerdo nostalgias, a mí me encantaba porque conocí mucha música colombiana gracias a la rondalla bumanguesa. Y entiendo que los hijos han seguido un poco esa tradición, ¿o no? Sí, creo que sí. Yo estaba en estos días hablando con Edgar, ahora más tarde hablamos de Edgar Serrano, que fue uno de los últimos gerentes que tuvo la Radio Bucaramanga. Y yo le decía, ¿por qué no organizamos, ahora que estamos con Radio Bucaramanga? Que pues eso sigue siendo el nombre, un patrimonio de familia. Sí, claro. ¿Por qué no organizamos en TRO? Vámonos para TRO, pero hagámosles una propuesta formal y hagamos algunos de esos programas, hagámoslos en vivo. Espectacular. Entonces habíamos hecho una primera hablada, pero hoy toca todo con números. Sí. Que ese es el problema, porque si no produce plata, hay un gran arquitecto muy famoso que se llama Mies van der Rohe, el papá de la arquitectura moderna, que él decía, si no es un buen negocio, no es un buen diseño. Ok. ¿Ok? Sí, así es. Porque puede ser muy bello, pero si no produce, bien sea cualquier cosa, desde arrobo estético hasta platica,
Arrobo no se puede decir aquí porque si esos son políticos les da arrobo permanente, ¿no? Eso no se puede. Bueno, pero yo sigo hablando de la Bucaramanga que perdí. Sí. Que fue una Bucaramanga donde todas las casas, enfrente de mi casa, en la 37, vivía don Esteban Ríos. Ah, bueno. Y una puerta arriba estaba la panadería francesa. La francesa. De un señor sumamente malgeniado, pero que hacía el pan más exquisito del universo. Más exquisito que cuando llegué a París por primera vez y pedí una baguette, no me sabía baguette, me sabía... me acordé inmediatamente del viejo porque es exactamente la verdadera baguette la hacía ese viejo. Don Luis, ¿cómo era que se llamaba el de la francesa? No recuerdo el nombre. Humberto. No, era un extranjero. Ah, ¿era un extranjero? El extranjero que le vendió un dinero. Ah. Era un extranjero. Ah, bueno. Tengo que averiguar esa historia. Era empleado de Humberto no era empleado de ese señor. Ah, vea usted. Él hablaba todo trabajo. Ah, bueno, No eso sé no qué lo sabía, tengo que entendía averiguar. mucho y tenía muy mal genio. Sí. Y don Esteban Ríos, no me haga perder porque a estas alturas volver a coger el hilo es imposible. Ah, bueno, don Esteban Ríos y estaba la panadería francesa por la 37. Más abajo estaba la casa de los Morales Ballesteros. A ver, ¿qué más había? El señor Covelli, el de los relojes. Los Covelli de los relojes. Sí. Y más abajo estaba la casa de Rosalina Mantilla. Rosalina Mantilla. Canal, Bien. que era madrina mía. Y usted subía y bajaba por ahí, el famoso cuento de las dos pasadas, en la esquina de... Yo no debía contar esto. ¿De qué? La señorita Matiz eran dos solteronas. Solteronas. En la esquina en la esquina de la 15 con 37, ellas tenían un almacén y entonces los chinos carajos, entre los cuales obviamente me debí contar yo, siempre pasábamos por ahí y gritábamos, ¿qué horas son? Entonces todos los chinos contestaban, las dos pasadas. Claro, ahí está el chiste. Para las pobres días. Éramos unos chinos cicutas. Éramos muy malas, pero cuando uno es un chino vergado, todo. No, y todos iguales, claro. Todos los amigos dándole a uno como ánimo. Ah, bueno, vean ustedes. Vea, la historia de Bucaramanga. Cuenta de Bucaramanga, eso, sí, claro. Eso lo estoy contando. Sí, señor. Bueno, ¿qué más le cuento? ¿No? Ya después empieza uno con la adolescencia y empiezan las jarteras y, ay, no quiero hablar de la adolescencia porque eso sí fue complicado. Tocaría hacer otro programa. Sí. No, bueno, yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Me obligaron a ir a estudiar un año a la Universidad Javeriana, abogacía, porque no tenía matemáticas, tuviera una tatusa para la matemática. Entonces, ¿qué podía estudiar? Abogacía. Bueno, ya estudia abogacía y sigue la hegemonía política de la familia. De la política. Eso sí lo voy a contar, para que la gente entienda cómo es la política. Yo recuerdo, ¿qué pasó? No, qué bien, que vamos bien. ¿Qué seña me hace? ¿Que pare? Positivo. Bueno, esto a lo mejor me lo van a hacer cortar. Yo recuerdo perfectamente que Hernando Sorzano González, que era gobernador, sí, gobernador, y Augusto Espinosa Valderrama, de día en las reuniones políticas y esa vaina, muchos se insultaban y se decían de qué se iban a morir y hasta se tiraban vasos de agua por la jeta, como decían en Bucaramanga. Aquí no dicen boca, aquí se tiraban por la jeta. Y oh, sorpresa, por la noche estaban en mi casa felices tomando whisky. Así es. Entonces fue cuando entendí de muy temprana edad de que uno no debe hacerse mala sangre con los políticos, para nada, sino más bien úselos. Porque todo están es actuando así. Como una novela. La política es un problema, ahora que está tan alborotado esto. La política es el arte de la guerra y la paz, decía Clausewitz. Sí. La política es el arte de, claro, total que
tenemos que seguir evitando que nos cojamos a palo y nos odiemos, porque eso no tiene ningún sentido. Sí, exacto. Porque hoy estamos con uno y pasado mañana lo estamos odiando como el que sabemos. No lo menciono porque ¿para qué? Sí, exacto. Pero ya se imaginan ustedes de quién hablo. Y el mensaje es que no caigamos nosotros en esas posturas radicales y hasta dejemos de hablarnos con la mamá por una posición política, ¿sí? Sí, por tener la razón, que sí, es peor. Exacto. Hay que conocer la historia para no repetir ese tipo de errores. Exacto. Pero bueno, estamos repitiendo la historia desde el principio de la historia, entonces estamos odios. No aprendemos. Como somos unos adolescentes todavía. Sí. Tantas cosas tan graves que están pasando y aquí nosotros hablando pendejadas. Pero bueno, estamos recuperando la pero historia de nos Bucaramanga. Estamos saliendo Sí. Nos estamos haciendo pipí fuera de la mica, como decían las abuelas. Sí. Por no decir la palabra exacta. ¿Qué hago? ¿Paro? No, es que acá me está... Señor. Ah, sí, no, sí, claro. Esto, bueno, ¿seguimos hablando de la historia de Bucaramanga o un repaso por la arquitectura? Usted verá, usted es el que me está entrevistando. No. A mí me trajeron amarrado aquí. Sí. Ah, bueno, entonces de la historia de Bucaramanga. Si no hubiera sido por don Enrique, yo no vengo. Ah, bueno, pero ya le había sacado el kit una vez a usted. Sí, claro. Cuando Ogli me llamó y me dijo, ay, es que don Enrique Bucaramanga y usted... Dije, bueno, ay. No, menos mal que ya está acá con nosotros. Aquí no pude, cuando Nora me llamó, no le pude decir que no. Ah, bueno. Porque a la única persona que no le digo no, excepto que muchas si gracias. me lo llega a pedir, le digo que no. Sí. Ah, bueno, sigamos haciendo ese repaso por la Bucaramanga del pasado. Bucaramanga era muy divertida porque Bucaramanga, los carros tenían nombre propio, no tenían marca. Allá va el carro de don Arturo Jaspier. Sí, Allá va exactamente. Arturo don Emilio Suárez. Allá va el carro de don Gustavo Total. Era muy chistoso, porque Así es. esto era... Un carro pasaba cada 15 minutos. Cuando está esta cosa de motos que uno no sabe para dónde mirar para poder pasar de un lado a otro. Sí, recuerdo eso también. Luego recuerdo perfectamente las peleas entre los claverianos. Yo estudiaba, en Bucaramanga había dos colegios de verdad, punto. San Pedro Claver y el Colegio Santander. Ajá. Entonces, en el Colegio San Pedro Claver estábamos todos los niños fifí, los niños fifí, y que eran sumamente católicos y que obviamente tenía que ser educados por los jesuitas. En el Colegio Santander estaban todos los masones, la gente chévere, los liberales, la gente echada para adelante. Sí. Y entonces... Del glorioso Santander. Ah, sí. Claro. Bueno. Sí. Claro, entonces los 20 de julio, aprovechábamos para hacer las batallas campales. Claro. Cada 20 de julio los desfiles que había terminaban en unas peleas chistosísimas. Pues yo digo que chistosísimos, pero no, con heridos, muertos. Una vez casi hubo todo en el estadio. Yo recuerdo viendo esto, todo el mundo persiguiendo todo porque aprovechaba cada cual para sacarse quite con el otro, ¿no? Acá allá va el godo, hijo de puta, allá va el partido liberal, ¡pum! Sí. Y pónganse, y obviamente los instrumentos musicales eran los que pagaban el pato, ¿no? Claro. Al pobre Jorecote, que era un tambor mayor, varias veces le dieron en la jeta al pobre. Otro que fue tambor mayor, otro personaje muy importante de Bucaramanga, es Carlos, el barbero de Socorro. Sí. Carlitos, ay Dios, Carlos de Lima, el segundo apellido es de Lima, Carlos Acosta. Acosta, Carlos Acosta. Ay Dios mío, qué memoria, se me está yendo. Bueno, 80 años, no es para menos. Bueno, amigos, como pueden ver... Yo ya estoy harto de hablar. Sí, no, ya estamos cerrando. Ay, menos mal. Sí, ya vamos cerrando la entrevista. Me han exprimido y todo lo que me han dado es un berraco café. Uy. ¿Pero qué quiere? No sé, un whisky. Ah, bueno. Claro, una joda. Bueno, amigos de Bucaramanga, estamos acá transmitiendo desde la panadería del Maná. Nos queda mucha historia pendiente, pero don Gustavo, muchísimas gracias que haya venido amarrado, pero vino. Sí, pero bueno, muchísimas gracias porque para nosotros... traigan las cenizas y las ponen y hablan bien de mí. Uy, por Dios.
Sí, sí, sí. La urna va a ser negra. Bueno, la urna va a ser claro, negra. obvio. Sí. Nosotros sí estamos de verdad muy agradecidos. Claro que Todo mi abuela muy- hubiera dicho que negro ni el teléfono. Sí, bueno. Esta era otras épocas. Sí, 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 sí. Después de que viajó por allá al sur, ya no volvió a decir eso. Bueno, claro. Bueno, amigos de Bucaramanga, entonces, don Gustavo, muchas gracias por acompañarnos por este recorrido. Bueno, no hablamos anecdótico. hablemos de, antes de despedirnos. Bueno. Hablemos de don Edgar. De Edgar, mi querido Edgar. Amigo Edgar Serrano, cuando yo era joven y bello y escuchaba Radio Bucaramanga y tuve el Claro. honor de tener el carnet del Club de Amigos de Bucaramanga, yo me sentía que eso era Buenos top. días, Sí. amigos de Bucaramanga. Eso. Les habla Edgar Serrano Gómez. Bueno, entonces don Edgar, amigo también de ya hace muchos años, con Edgar La venimos... próxima vez hacemos un programa con él y nos Claro, vamos a acordar de otras cosas. Y total. hablamos de la Bucaramanga de la época de él. Exactamente. Porque la Bucaramanga, yo duré por fuera muchísimo tiempo, porque parte fuera del país y fuera en Bogotá. Entonces yo conocí a Edgar ya cuando venía a visitar a mis papás los fines de semana o los fiestas. Edgar dice que él llegó a Radio Bucaramanga en el año 80 hasta el año 88, estuvo ahí. Sí, y que es él cuando llegó se cierra. y que él llegó a acompañar a un amigo que le dijo, acompáñeme que están haciendo Mi un mamá. casting". Sí. Mi mamá, que era una tigra, esa se la pescaba y me oía a alguien hablar y decía, ese tipo, buen locutor. Ella fue la que lo metió en eso. Él no iba ahí iba Exacto, a que él iba acompañar con un amigo y entonces ella le dijo, no, es usted. No le dieron al trabajo el amigo, Sino a sino Edgar. al acompañante. Sí, historia. Bueno, me harté, chao. No, bueno, listo, amigos de Bucaramanga, muchas gracias. Nos escucharemos en la próxima emisión. Bueno, chao.